Ambulans Iesus, juxta mare Galilee, vidit Iacobum Zebedei et Ioannem fratrem eius, reficentes retia sua, et vocabit eos. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Gratia Domini nostri Iesu Christi, et carita Dei et communicatio Sancti Spiritus, circum omnibus vobis. Et une spiritu tuo. Fratres, agnoscamus peccata nostra, ut addissimus ad sacra mysteria celebrata. Confiteor Deo omnipotenti, et vobis fratres, quia peccavinimis cogitatione, verbo, opere et omissione. Mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor beatam Mariam semper Virginem. Omnes angelos et sanctos, et vos fratres, orare pro me ad Dominum Deum nostrum. Miseriatur nostri omnipotens Deus, et dimissis peccatis nostris, perrucat nos ad vitam aeternam. Amen. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus bone voluntatis. Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Gratias agimus tibi, propter magnam gloriam tuam. Domine Deus, Rex celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite Iesu Christe, Domine Deus agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, suscipere precationem nostram, qui sedes ad exteram Patris, miserere nobis, quoniam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritum, in gloria Dei Patris. Amen. Oremus. Omnipotens sempiterne Deus, qui apostolorum tuorum primitias beati Jacobi sanguine dedicasti, da quesumus ecclesiae tue, ipsius confessione firmari, et iugiter patrociniis confoveri. Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti, Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, llevamos este tesoro en vasijas de barro para que se vea que esta fuerza tan extraordinaria proviene de Dios y no de nosotros mismos. Por eso sufrimos toda clase de pruebas, pero no nos angustiamos, nos abrumamos de las preocupaciones, pero no nos desampararemos. Nos vemos perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no vencidos. Llevamos siempre y por todas partes la muerte de Jesús en nuestro cuerpo, para que en este mismo cuerpo se manifieste también la vida de Jesús. Nuestra vida es un continuo expuesto a la muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De modo que la muerte actúa en nosotros y en ustedes, la vida, y como poseemos el mismo espíritu de fe que se expresa en aquel texto de la Escritura, creo, por eso hablo. También nosotros creemos y por eso hablamos, sabiendo que aquel que resucitó a Jesús nos resucitará también a nosotros
con Jesús y nos colocará a su lado con ustedes. Y todo esto es para bien de ustedes, de manera que el extenderse la gracia a más y más personas se multiplique la acción de gracias para gloria de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectio epistole secunde Pauli apostoli ad Corinthios. Fratres, habemus thesaurum istum invasis fictirius, et sublimitas sit virtutis Dei, et non ex nobis, in omnibus tribulationem patimur, sed non angustiamur. Aporiamur, sed non destituimur. Persecutionem patimur, sed non derelinquimur. Dicimur, sed non perimus, semper mortificationem Iesu in corpore nostre manifestetur. Semper enim nos qui vivimus in mortem tradimur propter Iesum, et ut et vita Iesu manifesterunt in carne nostra mortali. Ergo mors in nobis operatur, vita autem in vobis. Aventes autems, eundem spiritum fidei, sicut scriptum est, crediri propter quod locutus sum, et non credimus propter quod et loquimur. Scientes cuniam no qui suscitavit Dominum. Dominum Iesum, et nos cum Iesu suscitavit, et constituent vobiscum omnia enim propter vos. Od gratia abundans per multus, gratiarum actione abundare faciat gloria Dei. Verbum Domini. Gracias. Entre gritos de júbilo cosecharán aquellos que siembran con dolor. Entre gritos de júbilo cosecharán aquellos que siembran con dolor. Cuando el Señor nos hizo volver del cautiverio, creíamos soñar entonces, no cesaba de reír nuestra boca, ni se cansaba entonces la lengua de cantar. Entre gritos de júbilo cosecharán aquellos que siembran con dolor. Aún los mismos paganos con asombro decían, grandes cosas ha hecho por ellos el Señor. Y estábamos alegres, pues ha hecho grandes cosas por su pueblo el Señor. Entre gritos de júbilo cosecharán aquellos que siembran con dolor. Cómo cambian los ríos, la suerte del desierto, cambia también ahora nuestra suerte, Señor, y entrega gritos de júbilo, cosecharán aquellos que siembran con dolor. Entre Gritos de júbilo cosecharán aquellos que siembran con dolor. Al ir iban llorando, cargando la semilla, al regresar cantando vendrán con sus gavillas. Entre gritos de júbilo cosecharán aquellos que siembran con dolor. Qui seminant in lacrimis in exultatione metent, in convertendo Dominus captivitatem Sion, facti summus quasi somniantes, tunc repletum est gaudium os nostrum et lingua nostra exultatione. Qui seminant in lacrimis in exultatione metent. Tunc dicebant inter gentes, magnificavit Dominus facere nobiscum, facti sumus latentes. Qui seminant in lacrimis in exultatione metent. Converte Domine captivitatem nostrum sicut torrens in austro. Qui seminant in lacrimis in exultatione metent. Qui seminant in lacrimis in exultatione metent. Euntes imant et flebant semens spargendum portantes, vinientes autem venient in exultatione portantes manipulos suos. Qui seminant in lacrimis in exultatione metent. Alleluia, alleluia, alleluia. Aliri van llorat,
Yo los he elegido del mundo, dice el Señor, para que vayan y den fruto, y su fruto permanezca. Ego vos elegi del mundo, ut eacit et fructum aferatis, et fructus vester manet, dicit Dominus. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercó a Jesús la madre de los hijos de Zebedeo, junto con ellos, y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó, ¿qué deseas? Ella respondió, concédeme que estos dos hijos míos se sienten uno a tu derecha y el otro a tu izquierda en tu reino. Pero Jesús replicó, ¿no saben ustedes lo que piden? ¿Podrán beber el cáliz que yo he de beber? Ellos contestaron, sí podemos. Y le dijo, beberán mi cáliz, pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no me toca a mí concederlo, es para quien mi Padre lo tiene reservado. Al oír aquello, los otros 10 discípulos se indignaron contra los dos hermanos. Pero Jesús los llamó y les dijo, ya saben que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. Que no sea así entre ustedes. El que quiera ser grande entre ustedes, que sea el que los sirva. El que quiera ser primero, que sea su esclavo. Así como el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar la vida por la redención de todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Lectio Sancti Evangelii secundum Mateo. Gloria a tibi, Domine. In illo tempore accesis ad Iesum mater filiorum Zebedei, cum filii suis adoranset patens aliquid habeo. Quid dixit ei quivis ait illi, qui cum sedeant in duo filii mei, unus et dexteram tuam, et unus ad sinistram in regno tuo. Respondens autem Iesus dixit, necessitis quid petatis, potestis vivere calicem, quod ego viviturus sum, dicunt ei possumus. Ait illis, calicem quidem meum vivetis, sedere autem ad dexteram meam et sinistram, non est meum dare illud, sed quibus paratum est a patre meo. Et audientes decem indignati sunt de duobis fratribus. Iesus autem vocabit eos arse et ait. Sitis quia principes gentium dominatur eorum, et qui magni sunt potestatem exercent in eos. Non ita eit inter vos, sed quicumque voluerit inter vos magnus fieri, erit vester minister, et quicumque voluerit inter vos primus esse, erit vester servus, sic ministrare et dare animam suam redemptionem pro multis. Verbum Domini. Hermanos, en las clases de los seminarios últimamente se han incluido muchos cursos que llevan mucho contenido de conciencia social. Y en esos cursos muchos seminaristas levantan la mano y que sí, que la iglesia debía preocuparse más por los pobres y que los pobres y los pobres por aquí y los pobres por allá, que ayudar al necesitado, que debiéramos, y los seminaristas dicen cosas maravillosas de los pobres. Y también muchos profesores hasta se exaltan y critican a las autoridades de nuestra iglesia, que no se dirigen hacia los pobres y que la justicia social y que sí, la justicia por aquí, que hay que servir a los más necesitados y que cosas maravillosas, más bonitas se oyen en las aulas. Maravillosas y todos intervienen y cuando los seminaristas tienen que presentar trabajos de grupo porque los más humildes, porque los necesitados y qué bonito se oye todo eso. En un seminario había una profesora que era de las que criticaba mucho a la jerarquía de la Iglesia Católica,
que para qué tanta jerarquía, que para qué, que habría que darse más hacia los pobres, y vivía mucho hablando de los anahuines, los pobres de la fe, y los anahuines por aquí, y los anahuines por allá, los más despreciados del Antiguo Testamento, y los pobres y los anahuines, y que por eso la iglesia no debía ser jerárquica, que debía estar con los pobres, con el pueblo. Pues una vez vino uno de los que trabajaban vino un seminarista que estaba haciendo su año de práctica, pues en la oficina donde estaba esta religiosa. Esta religiosa tenía una oficina donde se juntaban todos los catedráticos. Entonces ahí en esta oficina llegaban todos los catedráticos. Y este seminarista que estaba haciendo su año de práctica, entonces era el que se encargaba de ver que todo estuviera listo y que los catedráticos tuvieran café, tuvieran pan, té, todo lo que necesitaran a la hora de llegar entre los cursos, ¿verdad? Y entonces vino una vez el seminarista y se acababa de hacer el café, era temprano y se acababa de hacer el café. Y entonces estaba el conserje, el que barría. Entonces vino el seminarista y le dijo: mire, hermano, ¿no quiere venir a tomar una tacita de café? Y pase adelante, y le sirvió café y se sentó. Y esta monja que hablaba tanto de los anahuines, de los pobres del bebé, se escandalizó y hubo un gran lío. ¿Cómo se le ocurre ir a sentar al que hace la limpieza en la misma silla, en la misma mesa donde se sientan los licenciados? ¿Cómo va a ser eso? Que el que hace la limpieza, el conserje, sentándose a tomar café en la sala de maestros. Él se quedó asustado porque en las clases ya hablaba maravillas de los pobres. Y cuando se lo fue a contar a los sacerdotes le dieron razón a ella. Es que quiera que no, hasta dijo: hay que reconocer que los que hacen la limpieza son seres inferiores, dijo uno de ellos. Es que en lo administrativo así tiene que ser, cada quien tiene su lugar. Entonces, pero había que oír a estos sacerdotes en el ambón que los pobres, pero a la hora de llevarlo a la práctica. También se dio en otro seminario, que criticaban a la jerarquía de la iglesia. Es que la iglesia no debía ser tan jerárquica, y que sí, que el Vaticano, que tanto lujo, y los pobres por aquí, y los pobres por allá, y los pobres por aquí. Entonces, pues un día, cabalmente yo estaba invitado en ese seminario, estaba comiendo en la mesa, y yo oía todo lo que criticaban a la iglesia católica, que debía preocuparse por los necesitados y los pobres. Entonces, bueno, llegó un fraile, no era sacerdote, solo era fraile, y todos ya se habían servido. Y la señora que cocinaba, pues como que no calculó bien los pedazos de carne. Y entonces, cuando llegó el fraile, buscó entre la carne, y todos los seminaristas ya se habían servido. No eran muchos, eran como 8 seminaristas, más uno de los que estábamos ahí. Yo estaba invitado a los sacerdotes, en total habríamos unas 10, 12 personas. Pero la que cocinaba no calculó bien los pedazos de carne. Creo que era algo así como un bistec o carne asada, no me acuerdo. Entonces vino este fraile, llegó, y cuando buscó, allá no hay carne, dijo. Como yo acababa de oír a esos seminaristas que los pobres, por los necesitados, sale lo que dice hoy, que Cristo vino a servir, no a ser servido, y por eso debemos servir a los pobres, y los pobres por aquí, y los pobres por allá. Como hablan cosas tan maravillosas de los pobres y los necesitados, pensé yo, seguro que uno de ellos le va a ofrecer su carne. Yo renuncio a mi carne para que Fray, no me acuerdo el nombre de él, José Manuel creo que era. Yo me renuncio para que Fray José Manuel tenga algo que comer, porque pobre. Cuando vieron que no se había, con todas las cosas que habían hablado en favor de los pobres, en ese momento era un necesitado de su pedazo de carne, y que los necesitados, y que la iglesia no debía cerrar los ojos a las necesidades de los pobres, y todo, criticando a la iglesia católica. Entonces dije, ya que tienen tanta conciencia social, ya que les preocupan tanto los que pasan hambre, pues en este caso es el Fray José Manuel el que va a pasar hambre. Ya no hay carne, dijo. Y todos se quedaron impasibles, como siguieron hartándose su carne. Yo dije, yo le voy a dar de mi carne, pero dije, voy a dar un tiempito más para ver si lo que dicen con palabras lo corresponde a sus actos. Y siguieron hartándose tan tranquilos como que sin nada. Entonces yo se le dije, Fray José Manuel, yo le doy de mi carne. No se preocupe,
le doy la mitad, pues, mitad usted, mitad yo. No se preocupe. Le tuve que insistir y los demás no le dio ni pena. Fíjense que entre todos hubieran partido, no significaba que se quedaran sin carne. Hubieran partido entre todos un pedacito de su carne y le juntan a él un buen poquito. No, es que es bonito hablar. Miren, aquí dice, de que el Hijo del Hombre ha venido a ser servido, no ha venido a ser servido, sino a servir. Pero una cosa es servir, una cosa es practicar el servicio y otra cosa es hablar del servicio. Hablar del servicio es muy fácil. Hay que servir a los necesitados, pero no se trata de hablar de eso, se trata de hacerlo. Jesús nos vino a hablar del servicio y nos vino a demostrar con su ejemplo que Él lo hace. Aquí dice, el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar la vida por la redención de todos. En ese momento no tenían que dar su vida, solo dar un pedazo de su carne, eso es lo que tenían que dar. Y en el otro caso de los otros hipócritas, solo tenían que permitirle que tomara una tacita de café, ni que les fuera a contaminar la silla por ser pobre. Entonces, mucho cuidado, hermanos seminaristas, porque cuando hablamos del servicio a los necesitados, del servicio a los pobres, se puede quedar en pura teoría, en pura teoría. Entonces, hermanos, mucho cuidado. Qué bonito que recibamos cursos en los seminarios de conciencia social, que los pobres por aquí, que hay que servir. Y lo digo porque esta parte del Evangelio siempre se saca. Si Cristo vino a servir, la iglesia debería ser servidora de los pobres. ¿Y quién es la iglesia? Porque entonces se cae en ese error. ¿Quién es la iglesia? La iglesia no es el edificio con 2 torres y una crucecita, ese es el templo. Como la gente tonta piensa cuando dice es que la iglesia no es el papa, los obispos, los sacerdotes y las religiosas. Esa es la jerarquía, la vida religiosa. ¿Quién es la iglesia? Todos los bautizados somos la iglesia. Entonces no digamos, la iglesia se debería preocupar por los pobres. No, yo me debería preocupar por los pobres. La iglesia debía servir más a su pueblo. Yo debería de servir más a mi pueblo. La iglesia debería darse más a los necesitados. Yo debería darme más a los necesitados porque yo soy la iglesia. Yo por eso quisiera un día en la puerta tener una calcomanía, un sticker con una figura de un templito, una iglesita y pegar a todos los que van entrando, pegarle una en cada cachete para que tengan aquí una calcomanía de una iglesita en cada cachete, para que se den cuenta de que ellos son iglesia. Todos los que nos hemos bautizado somos la iglesia. Entonces, hermanos, esto es muy bonito leído. El Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir, dice. El que quiera ser grande entre ustedes, que sea el que lo sirva. Bonito decirlo. Fácil decirlo. El que quiera ser el primero, que sea esclavo de los demás. Bonito decirlo. ¿Y cómo en los cursos de conciencia social, de sociología? Bonito decirlo. ¿Cómo lo decía la monja hablando de los anahuides? ¡Oh, pero horror! ¿Cómo va a ser que el que hace la limpieza siente en la misma silla que los licenciados? ¿Y los anahuides? ¿Y los pobres de Yahvé? Cuando nosotros hablamos de una manera, pero actuamos de otra, eso se llama hipocresía. Entonces, está bien que nos den cursos de conciencia social, que hablemos de los pobres, que hablemos que la iglesia debe servir a los necesitados, que la iglesia debe ser servidora y que todo lo que se dice hoy de este maravilloso evangelio, pero no solo hablemos de eso, pongámoslo en práctica. Si no lo ponemos en práctica, nos convertimos en unos fariseos. Alabado sea Jesucristo. Siempre sea alabado. Alabemos a Dios que infundió la fuerza de su espíritu al apóstol Santiago para serle fiel hasta derramar su sangre y pidámosle por su intercesión por el mundo entero. Digamos, te rogamos, Señor, óyenos. Por los cristianos del nuevo milenio cristiano, que siempre demos testimonio de Jesucristo y no claudiquemos nunca de nuestra fe. Oremos. Te rogamos, Señor, óyenos. Por los obispos, sacerdotes y ministros del Evangelio, que proclaman el Evangelio desde las convicciones de la fe y la autenticidad de su vida, oremos. Te rogamos, Señor, óyenos. Por la Iglesia, que en ella no haya privilegios ni honores humanos, sino que seamos uno en el amor, oremos. Te rogamos, Señor, óyenos.
por los misioneros y los que trabajan en situaciones difíciles, que la intercesión de Santiago Apóstol les infunda confianza, valentía y audacia. Oremos. Te rogamos, Señor, óyenos. Por todas las naciones del mundo, que vivan en paz, desaparezca todo tipo de opresión y los gobernantes sirvan a los más pobres con desinterés. Oremos. Te rogamos, Señor, óyenos. Por nosotros que al celebrar la fiesta del apóstol Santiago, imitemos su celo y no nos cansemos nunca de hacer el bien y de servir a nuestros hermanos. Oremos. Te rogamos, Señor, óyenos. Adeum Padre omnipotentem, qui vultus homines homines salvos fieri, erat anitionem veritatis venire, tota mentis nostre fratres carissimi dirigatur oratio. Pro ecclesia sancta Dei ut eam Dominus custodire et fovere dignetur, Dominum deprecemur, presta omnipotens Deus. Protosidus orbis populis, ut inter eo Dominus concordiam servare dignetur, Dominum deprecemur, presta omnipotens Deus. Pro omnibus qui variis premutur necessitatibus, ut omne Dominus sublevare dignetur, Dominum deprecemur, presta omnipotens Deus. Pro nobis metipsis ac pro nostra communitate, ut nos hombres Dominus ostiam sibi acceptabilit admittere dignetur, Dominum deprecemur, presta omnipotens Deus. Deus, refugium nostrum, et virtus adestro, pis ecclesiae tue precibus, auctoripse pietatis est presta ut quod fideliter petimus, efficaciter consequabum, per Christum Dominum nostrum. Amen. Per uius aquae et vini mysterium digas efficiamur, divinitatis consortes cui humanitatis nostre fieri dignetus est particips. Benedictus et Domine Deus universi, qui ad tua largitate accepimus panem, qui tibi offerimus, fructum terrae et operis manum hominum, et quo nobis fiet panis vites, benedictus Deus in secula. Benedictus et Domine Deus universi, qui ad tua largitate accepimus vinum, quo tibi offerimus, fructum vitis et operis manum hominum, ex quo nobis fiet potus spiritualis, benedictus Deus in secula. In spiritu humilitatis et in animo contritos excipiamur te Domini, at sic fiat sacrificium nostrum, conspecto tuo odie, et placeat tibi nomine Deus. Va bene, no? Domine vini peccato meo, et a peccato meo munda me. Orate fratres, ut meum ac vestrum sacrificium, acceptabili fiat ad Deum Patrem omnipotentem, suscipia Dominus sacrificium de manibus tuis, ad laudem gloriam nomini sui, ad dignitate quoque nostrum, totiusque ecclesiae sue sancte. Munda nos Domine passionis filii tui baptista me salutari, ut in festo beati Jacobi, quem primum inter apostolos calicis eius participem esse voluisti, bene placitum tibi sacrificium offeramus, per Christum Dominum nostrum, Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo. sursum corda, Avernos ad Dominum. gratias agamus Domino Deo nostro, Dignum ius ser. Benedignum et justum est, ecum et salutare nos tibi sancte Pater, semper et uique gratias agere,
per virium directionis tui Iesum Christum, verbum tuum per quod cuncta fecisti, quem misisti nobis salvatorem et redemptorem, incarnatum de Spiritu Sancto et ex Virgine natum, qui voluntatem tuam adiplens et populum tibi sanctus acquirem, extendit manus cum pateretur ut mortem solvet et resurrectionem manifestaret, et ire ocular celis et omnibus sanctis gloriam tuam predicamus una voce dicentes, Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, plenis sunt celi et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Vere sanctus es Domine fons omnis sanctitati. Ec ergo dona quesumus, Spiritus tui errori sanctifica, ut nobis corpus et sanguis fiant Domini nostri Iesu Christi, qui compassioni voluntari traderetur, accepit parem et gratias agens fregit deditque discipuli suis dicens, accipit et manducate ex hoc omnes, hoc est enim corpus meum, quod pro vobis tradetur. Simili modo, post quam cenatum est, accepiens et caricem, iterum tibi gratias agens dedit discipuli suis dicens, accipite et vivite ex eo omnes, hic est enim calix sanguinis mei, novi et eterni testamenti, qui pro vobis et pro multis effundetur, in remissionem peccatorum, hoc facite in mea commemorationem. Mysterium fidei, mortem tuam annunciamus Domine, et tuam resurrectionem confitemus con glorias. Memores igitur mortis et resurrectionis eius, tibi Domine panem vitae, et calicem salutis offerimus, gratias agentes, quia non dignus avisti, a stare coram te, et tibi ministrare. Et supplices deprecabur, ut corporis et sanguinis Christi participes, a Spiritu Sancto congregemur in unum. Recordare Domine Ecclesiae Tue tot orbe diffuse, in eam in caritati ferficias, cum Papa nostro Franciscus, et Episcopo nostro Antonius, et universo clero. Memento etiam fratrorum nostrorum, qui in sper resurrectionis dormierunt, omniusque in Tua miseratione defunctorum, et eos in lumen vultus Tui admite, omnium nostrum quesumus miserere, et cum beata Dei Genitrice Virgine Maria, Beatis Apostolis et omnibus sanctis, qui tibi a seculo placuerunt, eterne vitem eramur esse consortes, et te laudemus et glorificemus, per filium tuum Iesum Christum. Per ipsum et cum ipso et in ipso, est tibi Deo Patri omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria per omnia saecula saeculorum. Amen. Precepti salutaribus moniti, et divina institutione formati audemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a mano. Libera nos quesumus Domine ad omnibus malis, da propitius pacem in diemus nostris, ut ope misericordiae Tue adiuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbationis securi, expectantes beatam spem, et adventus salvatoris nostri Iesu Christi. Viatum est regnum et potestas et gloria in saecula. Domine Iesu Christe, qui dixisti apostolis Tuis, pacem relinquo vobis,
pacem meam do vobis. Ne respicias peccata nostra, servidem ecclesiae tuae sancte, et amque secundum voluntatem tuam, pacificare et coadunare digneris, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen. Amén. Pax Domini sit semper vobiscum. Et cum spiritu tuo. Offerte vobis pacem. Ec cum ixtio corporis et sanguine Domini nostri Iesu Christi, fiat acceptibus nobis in vitam aeterna. Aiudei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Aiudei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Aiudei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Preceptio corporis et sanguinis tui, Domine Iesu Christi, in me non proveniat in iunicum condemnationem, sed pro tua pietate posit me, et testamentum et nomine corporis Ecce aiudei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui ad cena magni vocati sunt. Domine non sunt dignus ut inter subtectum meum, sed tantum dic verbo et sanavitur anima mea. Corpus Christi custodiat me in vitam aeterna. Sangue tuum. Corpus Christi. Corpus Christi. Calicem Domini viverunt et amici Dei facti sunt. Oremus. Beati Apostoli Jacobi, quesum Domine intercessione nos adiuva, pro cuius festivitate percepimus tua sancta letantes per Christum, Dominum nostrum, Amén. Dominus vobiscum,
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Ite, missa est. Magnificat, magnificat, magnificat anima mea, Dominum magnificat, magnificat, magnificat.